Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este martes 10 de junio año 2025. Hace unas horas sí me reí porque un video que subió el gobernador de California no se escuchaba, no tenía audio. Yo protesté y ahorita nos pasa una vez más. Sí, por burlarte del gobernador nos acaba de pasar. Bueno, pues en general nos saludamos, celebré que tu playera traes la camiseta del programa, del color del programa. Y en general hablamos de lo que vamos a informar esta noche, entonces pues vamos directamente. Sí, Dulu, es lo que dijimos. Bueno, yo también aprovecho aquí para saludar a quienes están conectando en esta transmisión, quienes nos van dejando su comentario y también quienes nos avisaron que están aquí al tanto del programa. Entonces, me parece perfecto que arranquemos ya con la información, con lo más reciente que dice hoy el embajador de Estados Unidos. Simón, es mejor cuando no se oye porque se manifiestan más en el chat algunos usuarios que no suelen comentar. Pero bueno, sí, justamente hace unos minutos en esta noche de martes, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, publicó un tuit. Esto después de, pues ya saben, muy temprano la secretaria de Seguridad de la administración de Donald Trump, Kristi Noem, dijo que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum había alentado todas estas protestas en Los Ángeles, California, que se han registrado desde el viernes a la fecha. Ella estaba en una reunión en la Casa Blanca junto con precisamente el presidente Donald Trump. Inmediatamente, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en un tuit que esto era completamente falso. Recuerden que la presidenta Claudia Sheinbaum hace meses había dicho que ya no iba a comunicarse con el presidente Donald Trump a través de redes sociales, a través de tuitazos, sino directamente en estas llamadas telefónicas que han tenido sobre temas arancelarios de seguridad e inmigración. Pero en esta ocasión se trató de una fake news ya muy común en el gobierno de Estados Unidos, entonces la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que hacer este desmentido en tiempo real a través de esta red social. Bueno, pues horas después, a las 8:11 de la noche, tiempo del Centro de México, el embajador Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, que hace unos días apenas comenzó este cargo en México, dijo lo siguiente: me sumo nuevamente a el presidente Donald Trump y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a ambos los arroba, en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Ya también engloba no solo Los Ángeles, sino las que ya se han crecido en otras ciudades. Estas acciones no ayudan, por el contrario, generan más problemas para las mayorías inocentes. Se restablecerá el orden y también el Estado de Derecho, es lo que está diciendo, y pues justamente puede interpretarse este mensaje al mencionar también a la presidenta Claudia Sheinbaum y no solo al presidente Donald Trump, que las declaraciones de Kristi Noem pues fueron falsas. Simplemente quisiera agregar en el contexto, Mon, que en los últimos días, a la par de estas protestas que se iniciaron en Los Ángeles y se han expandido, en las redes sociales, donde ya abundan las fake news y los videos alterados, la inteligencia artificial y demás, estuvo circulando por parte del bloque opositor la parte en que la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, pues sí sugiere que haya pues protestas de los mexicanos si es que se continúa con este intento de grabar, de poner impuestos a las remesas. Eso lo dijo hace unos días en el contexto del tema de las remesas, pero no dio más. Este video lo estuvieron repitiendo en redes sociales y después es que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, hace estas peligrosas declaraciones. Entonces ahí está, hasta el embajador de Estados Unidos la está desmintiendo. Así es, ese es lo más reciente, esta publicación del embajador de Estados Unidos. Y algo que también ha llamado bastante la atención son las protestas contra estas políticas migratorias de Donald Trump que se están extendiendo por todo Estados Unidos. Bueno, hoy se sabe que las protestas se extendieron más allá de Los Ángeles este martes. Miles de personas se reunieron al menos en 2 docenas de ciudades, incluyendo San Francisco, Dallas, Austin y Nueva York. Así es como lo ha reportado la prensa de Estados Unidos. Por estas manifestaciones, la alcaldesa Karen Bass ordenó un toque de queda en Los Ángeles hasta nuevo aviso. Cientos de personas han sido detenidas en al menos 5 ciudades desde el viernes
incluyendo más de 160 en Los Ángeles, más de 150 en San Francisco y al menos una docena en Austin, Texas. Esto han informado las autoridades. Las protestas se han mantenido mayoritariamente pacíficas y en pequeñas zonas de las ciudades, aunque pues ya más por la noche se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes y policías. En San Francisco, miles de manifestantes salieron a las calles por segundo día consecutivo y se encontraron con policías antidisturbios. La manifestación desde el lunes, al día de ayer, se registró de manera tranquila. Y a unos 48 kilómetros del sureste del centro de Los Ángeles, en Santana, también la protesta contra las redadas federales de migración sí se registró violenta, se registraron algunos enfrentamientos porque manifestantes lanzaron piedras, botellas y fuegos artificiales. Fueron reprimidos por agentes federales con gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Mientras que en Nueva York ayer se registró una protesta pacífica en la Torre Trump que resultó en 24 arrestos y la advertencia del alcalde Eric Adams de que no toleraría ese tipo de enfrentamientos. Enfrentamientos como los que se han registrado en Los Ángeles. Bueno, les decíamos que la alcaldesa Karen Bass anunció un toque de queda para una pequeña zona del centro de Los Ángeles después de varios días de manifestaciones contra esa política migratoria de Donald Trump. También ordenó a las personas en ciertas zonas permanecer en sus casas desde las 20 horas del Pacífico hasta las 6 horas. Y añadió que prevé que este toque de queda en la zona dure algunos días. Pues es parte de lo que se registra el día de hoy en Estados Unidos, protestas que se extienden por distintas ciudades y, como les hemos informado, comenzaron el viernes en contra de estos operativos, esas redadas para detener a personas migrantes en sus centros de trabajo. Algo que nos decía ayer Eunice Rendón de Agenda Migrante, pues sí tiene en alerta a muchas personas migrantes que ya van con temor a sus centros de trabajo, incluso a sus citas que tienen que ver con migración. Simón, sobre esta expansión de protestas en otras ciudades como Chicago, donde también hay bastante número de migrantes trabajadores, María Ávila dice, las protestas en Chicago siguen siendo pacíficas, es la policía la que ha pretendido provocar a los manifestantes. Hablando de autoridades policíacas, ayer les informábamos sobre, además del envío de miles de elementos de la Guardia Nacional, también se enviaron 700 Marines. Bueno, quiero leer parte de esta descripción que hace la agencia Associated Press de Estados Unidos sobre lo que están haciendo particularmente los elementos de la Guardia Nacional. Dice, tropas de la Guardia Nacional comenzaron a proteger a los agentes de inmigración, los de ICE, mientras realizan arrestos en Los Ángeles el día de hoy martes, una expansión de sus deberes que antes se limitaba a proteger propiedades federales. Es decir, la Guardia Nacional, antes de que Trump violara la autonomía del gobierno de California, solo debía proteger propiedades federales. Ahora ya hay reportes y se está viendo, incluso con fotos publicadas por el propio ICE, que estos elementos están básicamente siendo sus guardaespaldas, custodiando a los agentes de ICE para que puedan hacer estas detenciones en una ciudad pues tradicionalmente santuario. Entonces, además del toque de queda en el centro de Los Ángeles, California, también el gobernador de California ha estado muy activo dando mensajes a la ciudadanía, a los habitantes de Los Ángeles y de otras ciudades de California. Primero, anunció hoy por la mañana que presentó ante un tribunal una moción de emergencia para impedir el despliegue de militares en Los Ángeles por parte de Donald Trump. Estos Marines, por ejemplo, enviados el día de ayer. Y, por ejemplo, en sus redes sociales puso lo siguiente: acabo de presentar una moción de emergencia para bloquear el despliegue ilegal de Marines y la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles. Trump está poniendo al ejército estadounidense en contra de los ciudadanos. Los tribunales deben bloquear de inmediato estas acciones ilegales. Eso fue por la mañana y hace también un par de minutos,
el gobernador colgó un video, el que me refería al inicio de este espacio. Primero no se oía, pero ya después fue corregido por su equipo. Y también ahí está advirtiendo que él llama abuso de poder de Donald Trump está poniendo en riesgo a los habitantes de California y que California solo fue el inicio, pero que se puede expandir a otros estados este autoritarismo de Donald Trump. Vamos a escucharlo, por favor. California is no stranger to immigration enforcement, but instead of focusing on undocumented immigrants with serious criminal records and people with final deportation orders, a strategy both parties have long supported, this administration is pushing mass deportations, indiscriminately targeting hardworking immigrant families, regardless of their roots or risk. What's happening right now is very different than anything we've seen before. On Saturday morning, when federal agents jumped out of an unmarked van near a Home Depot parking lot, they began grabbing people, a deliberate targeting of a heavily Latino suburb. A similar scene played out when a clothing company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested, a 4-year-old girl taken, families separated, friends quite literally disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly, to protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets, federal agents detaining people and undermining their due process rights. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. Bueno, y en este día que se ha caracterizado por las protestas en Estados Unidos, vamos a regresar un poco a lo que se ha escuchado en las calles, por ejemplo, en Chicago y en Filadelfia, en donde se ha protestado con carteles que dicen abolir ICE y también piden la liberación de Mahamoud Khalil, un graduado de la Universidad de Colombia que fue detenido por ICE a principios de este año. Y pues se ha reportado y lo hemos visto también en videos donde se ve a manifestantes pidiendo la unidad. Me parece importante hacer este comentario, Dul, porque desde el viernes vemos a manifestantes con esta exigencia: parar los trabajos de ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sobre todo en general esta política antiinmigrante que promueve, que impulsa Donald Trump. Sí, y que también ICE, además de publicar fotos donde se ve ya la protección de elementos de la Guardia Nacional a los agentes de esta agencia migrante, desde ayer está criticando a algunos medios de comunicación en general porque no reproducen su narrativa, es decir, que solo están haciendo su trabajo y hacer a un lado el tema de los derechos humanos y demás que se está viendo en estas detenciones. Ya lo decía y ya lo advertía el gobernador de California sobre cómo pues, este abuso de poder los está poniendo en riesgo. Mon, si te parece, pues vamos con la siguiente información que ya es más nacional. Voy a saltar algunos días pasados, un viernes por la noche en particular, este viernes que pasó, el otro pasado. El tema del foro Alicia, donde se llevaba a cabo un concierto en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, si bien pudiera sonar muy locatario, ahí el problema fue que sorprendió que en fotografía se veía la presencia no solo de elementos de la Guardia Nacional, sino del Ejército,
y entonces, a partir de ahí, al siguiente día, por la mañana, la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, decía no tener claro cómo habían llegado elementos del ejército, y también la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, decía que ella tampoco sabía cómo habían llegado elementos del ejército a este operativo de desalojo. Bueno, pues justamente el secretario de la Defensa Nacional, que representa al ejército, Ricardo Trevilla, dijo que el personal ya no va a participar en operativos para coadyuvar a las autoridades de la Ciudad de México, personal del ejército. Justamente el secretario de Defensa Trevilla, luego de lo visto aquel viernes, afirmó que en el gabinete de seguridad se había establecido que iban a hacer algunos recorridos o patrullajes para coadyuvar a las autoridades de la Ciudad de México en temas de seguridad. Pero en lo sucesivo, después de la confusión de la condena por la propia jefa de gobierno Clara Brugada y de la presidenta Claudia Sheinbaum de esta falta de coordinación entre autoridades, a partir de ahora lo que se tiene que hacer primero, dice el secretario de la Defensa Nacional, es cumplir exactamente la misión, la cual fue establecida en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Y después, el personal militar del Ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, es decir, a partir de hoy ya no tendríamos por qué ver elementos del Ejército ayudando a autoridades de la Ciudad de México, particularmente la Secretaría de Seguridad local, en operativos así, a menos que, y esto es lo que añade en los detalles, cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo o desalojo, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. En los hechos tendrían que saberlo las autoridades como la jefa de gobierno. También el ejército en su momento en áreas serranas o en áreas rurales, ahí sí podrá seguir participando, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles, es lo que está asegurando hoy el secretario de la Defensa Nacional. También, como era en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que tras lo ocurrido en el multiforo Alicia, que condenó en su momento, ya se destituyeron a los jefes de sector que coordinaron este operativo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que al inicio generó muchos señalamientos y también reveló descoordinación de la jefa de gobierno, la Secretaría de Seguridad, la alcaldía y demás. Pues ahí está. Y, vamos todavía con 2 notas antes de pasar al con todo. Si me permites contar este episodio de las remesas para que nos cuentes lo del INE. Sí, es importante. Vamos a retomar ese tema de las remesas justamente en el con todo, pero pues sí se ha movido bastante la postura de 2 senadores. Sí, pero justo iniciamos este espacio diciendo una mentira de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, desmentida por la propia embajada, la presidenta y el presidente. Pero también el día de hoy, un senador republicano se echó otra mentirita. Bueno, todo comenzó con un tuit donde es acompañado de un video con declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Aquí en México ayer dio una rueda de prensa, como varias que da, y ahí pues se burla de este senador. ¿Quién es? El senador republicano por Missouri, Eric Schmidt, señaló al presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, de haberse burlado de su iniciativa de gravar las remesas no 5%, sino 15%, por lo que celebró, según él, que estos envíos de dinero de migrantes hacia sus familias habían vuelto al gravamen de 5%. Recuerdan que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, junto con una comitiva de senadores, incluyendo a Ignacio Mier, habían negociado y habían logrado con los legisladores de allá que se rebajara de 5 a 2.5% estos impuestos a las remesas. Bueno, pues el senador se sacó de la manga que solo porque se burló Noroña de él, ya habían vuelto al 5%. Bueno, vamos a escuchar primero el video que comparte el propio senador republicano de cuando, en sus palabras, se burla Gerardo Fernández Noroña de él. Y volvemos con la respuesta de Fernández Noroña, donde dice que eso es absolutamente falso. No de que se haya burlado, eso sí, pero que es falso que haya regresado el gravamen a 5%. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15.
Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el Senado? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Y se ve cómo se burla, pero más tarde, este martes, acuérdense que él tiene sus transmisiones en vivo diarias a cierta hora de la tarde, y ahí respondió que es falso que este gravamen haya regresado al 5%, como dijo el senador republicano, y asegura incluso lo siguiente: un grupo de la derecha ya está planteando mi remoción, porque sí, a partir de este video y este encuentro de tuitazos entre senadores mexicano y estadounidense, salió una carta pidiendo la remoción de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, él lo acusa que es un grupo de derecha. Dice, ha sido una campaña permanente de más de 2 meses. Previamente a esta transmisión, donde dice que no va por ahí, había dicho que le contesta directamente y lo arroba. Así que el senador Eric Schmidt celebra la imposición de una injusticia que ni siquiera es idea suya. Pues es todo un paquete fiscal de Donald Trump, bello como le dice. Él planteaba incrementarlo al 15% y su absurda iniciativa no fue considerada. La decisión de imponer 5% de impuestos a las remesas puede y debe litigarse. Eso lo dijo más temprano, ya después afirmó que de plano es falso porque todo eso requiere un proceso legislativo. Pronto volveremos al tema de remesas, pero también es importante porque hoy por la mañana me mandabas un comunicado del INE donde ya cerraron todos los distritos y luego sesionaron. Sí, vamos con esa información, con esa actualización de la elección judicial. Ustedes saben, esta elección judicial inédita se realizó el 1 de junio de este 2025, pero todavía no se entregan las constancias de validez. Bueno, hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del INE, sesionó y ahí se explicó que desde las 18:40 horas del lunes 9 de junio se concluyó el cómputo de los votos para esta elección judicial, particularmente el de personas juzgadoras de distrito, y con ello ya se alcanzó el 100% de los cómputos distritales en estas 6 elecciones de cargos al Poder Judicial. En la sesión del Consejo General del INE, pues las y los consejeros describieron esta sesión como todo un reto técnico, una elección inédita, pero lo que llama la atención es el llamado que han hecho consejeras electorales a revisar qué es lo que puede mejorarse para la próxima elección. Primero, es importante dejar claro que el INE está recordando que todavía faltan cómputos por entidad federativa y de circunscripción, entregar las declaraciones de validez, la asignación de cargos y la emisión de constancias de mayoría. Pero también hacen este análisis de lo que podría mejorar para la próxima elección judicial que está prevista para el 2027. Por ejemplo, la consejera electoral Carla Humphrey dijo que un aspecto a mejorar es el replantear que se realicen elecciones tanto de diputaciones federales como de congresos locales a la par de estas elecciones judiciales. Y también pues recuerda que lo que falta es contemplar otras alternativas como el voto electrónico, el voto para personas privadas de la libertad con prisión preventiva, el voto en el extranjero para estos comicios judiciales, y lo que destaca es quizá también una cláusula de garantía presupuestal básica o mínima para que el INE genere estabilidad suficiente para una buena planeación del gasto y su ejercicio oportuno. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la consejera Carla Humphrey sobre estas cuestiones a analizar para próximas elecciones judiciales.
Reconozco a las y los mexicanos que fueron a votar el domingo 1 de junio, a las y los funcionarios de casilla que entregaron un día completo a favor de la democracia de este país. La nueva conformación del Poder Judicial de la Federación abre una nueva época institucional en la impartición de justicia. El INE lo vio así desde la reforma y actuamos en consecuencia, haciendo acopio de toda la experiencia de nuestros mandos y nuestro personal, como desde hace 35 años. El mensaje de las urnas es claro y aquí lo hemos revisado y confirmado al contar las boletas en las castillas y los votos en los cómputos. Habrá un nuevo Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. Hay que recordar que faltan fases procesales de este instituto que este instituto debe atender. Por ejemplo, los cómputos por entidad federativa y de circunscripción, las declaraciones de validez, la asignación de cargos y la emisión de las respectivas constancias de mayoría. Estas dos últimas procederemos conforme a los lineamientos que nos hemos dado, en particular en materia de paridad en todo, la 8 de 8 más 2 contra la violencia y en términos de lo dispuesto por artículo 38 constitucional, por supuesto también los requisitos de idoneidad e inelegibilidad. Queda además esperar la fase impugnativa y las resoluciones jurisdiccionales respectivas para encontrar el momento procesal de cierre de este proceso y que el nuevo Poder Judicial de la Federación pueda arrancar sus trabajos desde el primer minuto de la nueva época jurisdiccional de este país. Reiteramos nuestro compromiso y lealtad con el texto constitucional y con el régimen republicano y democrático de gobierno en el que nos encontramos. Lo hemos hecho como siempre, con seriedad profesional, imparcialidad política, objetividad técnica, paridad en todo, transparencia y garantizando la integridad electoral de todo el proceso. Todo avanza bien y a tiempo. Pronto estaremos hablando del cierre del proceso electoral entero. Después podremos evaluar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, pero también el Poder Legislativo podrá y deberá analizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de la normativa de 2024, inclusive la constitucional, quizá en Parlamento abierto en el que se escucha al INE, pues hay motivos suficientes para considerar que se deben mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la aún hoy vigente concurrencia de la elección de diputaciones federales, varias gubernaturas y varios congresos locales, con la elección de la otra mitad de los cargos y puestos de tribunales de circuito y juzgados de distrito, ambas en junio de 2027. O por ejemplo el voto electrónico, las acciones afirmativas, el voto en prisión preventiva, el voto en el extranjero para los comicios judiciales y claro, quizá también una cláusula de garantía presupuestal básica o mínima para que el INE genere estabilidad suficiente para una buena planeación del gasto y su ejercicio oportuno y suficiente. Con convicción hemos salido adelante una vez más, con nuestros órganos centrales y los desconcentrados, con el imprescindible servicio profesional electoral y claro, con la siempre cercana compañía y apoyo de la ciudadanía mexicana que creyó una vez más en este Instituto Nacional Electoral y en la cadena de confianza que blinda cada elección. En esta sesión del Consejo General del INE, pues también se escucharon agradecimientos tanto a las y los trabajadores del instituto como a las más de 20,000 personas capacitadoras que recorrieron todo el país y que tuvieron la tarea de convencer a las personas de participar en esta elección. Una elección que la consejera Dana Rabel calificó como polémica porque una parte de la ciudadanía, ella dijo, no está conforme, por lo que esto hizo pues mucho más difícil el trabajo de estas personas capacitadoras. Algo que también destacó en la sesión la consejera Dana Rabel es que esta elección hubiera salido mejor, así lo dijo, con más tiempo para su planeación y más recursos, porque plantea que estos temas fueron determinantes para no haber podido garantizar, como en otros procesos electorales, el voto a favor de grupos en situación de discriminación y medidas que garantizaran un voto inclusivo, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Vamos a escuchar qué dijo hoy la consejera Dana Rabel. El Instituto Nacional Electoral demuestra una vez más su capacidad operativa y técnica al haber llevado a cabo la organización de la jornada de votación del 1 de junio pasado y ahora con la conclusión de los cómputos distritales, cosa que apenas hace unos meses resultaba casi inimaginable considerando las reglas que se previeron para este proceso extraordinario.
En este momento es posible decir que gracias al personal del Servicio Profesional Electoral, al personal de la rama administrativa y sobre todo gracias a las y los ciudadanos que fungieron como supervisores y supervisoras electorales, capacitadores, asistentes electorales, al funcionariado de mesa directiva de casilla y a la ciudadanía que acudió a votar, logramos realizar la jornada de votación que ha planteado para el Instituto un desafío sin precedentes, que puso a prueba toda su capacidad operativa, técnica y humana. Las reglas que el legislador previó para esta elección nos obligaron a repensar cada etapa del proceso electoral para hacer posible lo imposible. Frente a las exigencias técnicas y operativas que nos planteó esta elección, el funcionamiento y el funcionariado que conforma la estructura del INE respondió con trabajo, compromiso y profesionalismo. No obstante, esta elección hubiera salido mejor, con más tiempo para su planeación y más recursos. Ambos temas fueron determinantes para no haber podido garantizar, como en otros procesos electorales, el voto a favor de grupos en situación de discriminación y medidas que garantizaran un voto inclusivo para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Mientras que el consejero Jorge Montaño opinó que pese a los obstáculos que significaron las suspensiones judiciales a este proceso electoral, el INE logró cumplir con los tiempos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, también dio un resumen de las cifras destacadas de esta elección judicial y reconoció que un proceso de esta complejidad sí presenta distintas áreas de oportunidad, pero que éstas serán documentadas en el futuro. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy la consejera presidenta del INE. Este proceso ha sido extraordinario en todos los sentidos. Por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía eligió directamente 881 cargos judiciales entre más de 3.300 candidaturas. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar. Cada votante tomó hasta 39 decisiones, lo que generó la increíble cifra de más de 458 millones de votos emitidos. Para ponerlo en perspectiva, esto representa más del doble de los votos recibidos en el último proceso electoral federal. Por tal razón, quiero abordar sucintamente un resumen de la votación recibida en cada elección. 116.690.139 votos para la elección de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 64.702.300 votos para la elección de 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. 25.851.200 votos para la elección de 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para salas regionales, 38.700.732 votos para la elección de 15 magistradas y magistrados de dichas salas. Para magistraturas de circuito se recibieron 107.799.566 votos. Para jueces de distrito recibimos y computamos 104.981.279 votos. Esto, como dije, nos lleva a un total de 458.725.216 votos emitidos para todas las elecciones de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Detrás de estos números hay una historia de preparación técnica y compromiso institucional. Cada acta, cada voto fue sometido a múltiples verificaciones mediante sistemas de doble captura y auditorías permanentes. La Unidad Técnica de Servicios de Informática, bajo el liderazgo del ingeniero José Alberto Pérez de Hacha, desarrolló plataformas robustas que resistieron esta prueba de estrés democrático sin precedentes. Hoy tenemos un sistema de cómputo confiable que da total certeza a los resultados. Las remesas enviadas por connacionales en el extranjero hacia México sufrieron una caída anual del 12.1%, esto de acuerdo con la información más reciente del Banco de México. ¿Qué representan las remesas en nuestro país y qué podría estar detrás de estas caídas? Bueno, de eso hablamos con Pedro Orraca, director del Departamento de Estudios Económicos en el Colegio de la Frontera Norte, en el siguiente Con Todo.
Pues le doy la bienvenida a Pedro Raca Romano, doctor en Economía, director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Muchas gracias, Nusrat, por esta oportunidad, por el espacio. Gracias. Gracias. A mí me gustaría iniciar recordando que todavía en septiembre del 2024, cuando el expresidente López Obrador dio su último informe de labores, celebró las remesas que los connacionales enviaron a México, las describió como el principal fuente de ingresos para nuestro país. Y en ese contexto yo le quisiera a usted preguntar o pedirle que nos ayude a ahondar en qué representan las remesas que los connacionales envían a México y qué tan importantes son para nuestra economía. Sí, Montserrat, como mencionas y como mencionó el expresidente, las remesas son una enorme fuente de recursos para la economía mexicana. En el 2024, de hecho, superaron los 60,000 millones de dólares y representó más o menos como el 3.5-4% del PIB de la economía mexicana. Y esta fuente de ingresos incluso superó otras muy importantes como el ingreso que el país obtiene por el turismo internacional, por la inversión extranjera directa, incluso por las exportaciones petroleras. Entonces sí, sin duda, digamos, en los últimos 20 años venían presentando un crecimiento sostenido muy importante hasta convertirse en esta muy importante fuente de ingresos para México. Y hace unos días, pues el Banco de México informa que registraron una caída anual del 12.1% que no se había visto desde el 2012. ¿Cómo puede impactar eso? ¿Cómo ha impactado nuestra economía y a qué podría deberse? Sí, como te comentaba, las remesas venían presentando un crecimiento muy importante y ahora en el mes de abril se presenta esta caída del alrededor del 12%, que como bien dices, hacía más de una década que no se presentaba una caída tan importante. Primero, ¿a qué se puede deber esta caída? Digamos, hay varias hipótesis. Una de ellas es de que toda esta incertidumbre que se ha generado por la política comercial de Estados Unidos ha impactado sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos, entre ellos pues muchos mexicanos que envían remesas, afectando así el monto que envían. Otra hipótesis es también a raíz del nuevo gobierno de Trump y toda esta política antimigrante que ha surgido, el hecho de que algunos mexicanos posiblemente han reducido, digamos, su oferta laboral o han visto afectadas cuánto trabajan o el número de horas que trabajan, y por lo tanto los ingresos que perciben y el dinero que pueden mandar a México. Otros factores que pueden estar contribuyendo es la depreciación del tipo de cambio. Cuando varía el tipo de cambio, ya no puede ser tan benéfico, tal vez los dólares que se reciben ya no compran tanto como antes. Y creo que también otro factor que podría estar contribuyendo es el hecho de que también con el nuevo gobierno de Trump han disminuido mucho los flujos de migrantes o de personas que intentaban migrar a Estados Unidos, y se ha visto que en ocasiones estas migraciones se financiaban en parte con las remesas. Entonces, ante menos gente que está intentando migrar, posiblemente está afectando también el monto que se recibe. Y justo, pues por ahí yo quisiera preguntarle, también la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días hablaba de un punto que usted menciona, la cuestión de que posiblemente esté relacionado con estas políticas de migración, que también desde enero pues han estado relacionadas con redadas, ¿no?, en los centros de trabajo de las personas migrantes. ¿A eso se refiere, que podría ser esta cuestión de que estén acudiendo a menos horas, a menos trabajos, y por eso tienen a la vez menos dinero que enviar a sus familiares? Exactamente. Lo que se vio desde el primer término de Trump es de que sí, efectivamente, algunas personas, por el miedo a ser deportadas, evitaron a veces, digo, no mucho, ¿no?, porque pues de su subsistencia, el ingreso laboral, pero digamos, sí, de alguna manera cambiaron un poco sus patrones
o vieron afectadas el número de horas que podían trabajar y por lo tanto el ingreso que percibían. Sí, eso me... Y bueno, también pues le quiero preguntar, sí es cierto que desde la presidencia, desde el gobierno, pues se habla de que las remesas tienen un impacto importante, ¿no?, en nuestra economía, pero ¿cómo lo vemos como en el día a día, ¿no?, de las personas acá en México, y por qué considerar esas remesas como una cuestión positiva como para nuestra economía, y por qué preocuparnos ahora que están disminuyendo al menos en el último año? Claro. Sí, mira, para los hogares que reciben remesas en México, los cuales son millones de hogares, estas representan alrededor como de una cuarta parte de su ingreso para estos hogares, ¿no? Es un monto muy importante, el cual se ha visto históricamente que se destina principalmente a gasto corriente, ¿no? Compra pues, de alimentos, de ropa, el pago de inscripciones de la escuela, de colegiaturas, a cuestiones de la vivienda, ¿no? Entonces se destina principalmente digamos, a gasto corriente, a veces también a, digamos, adquisición de ciertos bienes duraderos, mejora de la casa, compra de vivienda, a veces también cuestiones productivas, pero digamos, son gastos del día a día, ¿no? Entonces, a los hogares, pues no percibir estos ingresos, pues ven afectado de manera sustancial, pues los recursos que tienen, y también se afecta, pues no solo la economía del hogar o de estas familias, sino pues de las localidades o comunidades donde ellos viven, trabajan, estudian, ¿no? Entonces puede tener este efecto sobre toda la economía, ¿no? Digamos, en el caso del impuesto, se está planteando un impuesto del 3.5%, y digamos, si los migrantes siguen mandando las remesas por los mismos canales, y pensamos que más o menos es como una cuarta parte del ingreso de estos hogares, entonces podríamos estar diciendo que, o sea, estos hogares van a ver afectados por este impuesto, pues una reducción de sus ingresos, digamos, del 1 o 2%, ¿no? Lo cual tal vez no suena tan elevado, pero pues ya con los gastos que se tienen el día a día, que están en constante aumento, y si esto lo multiplicamos por millones de hogares, pues sí, el efecto sí es significativo. Sí, ese es el pendiente, está todavía en diálogo esta comisión de senadores de México que ya viajaron a Estados Unidos, y a la par pues vemos los comentarios que han intercambiado tanto el senador Fernández Noroña como el senador de allá de Estados Unidos, Eric Schmidt, que en Twitter están pues intercambiando estas amenazas de, si no te parece el 3.5, pues aumentaríamos a un 5%, ¿no? Entonces, por eso es importante sí pensar en reducir estos impuestos a las remesas, y también le pregunto si significan un doble impuesto a lo que ya están ganando los connacionales allá. Sí, por supuesto, porque se ha visto, se sabe que los mexicanos en Estados Unidos, prácticamente todos, una gran parte, paga impuestos, ¿no? Paga impuestos, entonces estos fueron impuestos fueron ingresos que ya fueron, que ya se le aplicaron esos impuestos. Además, cuando se envía remesas, pues siempre hay también los costos, las cuotas, y entonces aplicarle un impuesto adicional, pues sí, digamos, es como correctamente dice, se podría ver como una doble tributación. Sí, esperemos que estas negociaciones, digamos, sean exitosas y se logre reducir o idealmente eliminar este impuesto, ¿no? Este impuesto que en realidad, para lo que es la economía estadounidense, el beneficio para ellos es muy, muy pequeño, y de manera contraria sí se tiene un impacto importante, ¿no? Sobre los hogares que reciben remesas en México, y también sobre las regiones, ¿no? Las regiones del país donde más se concentran estos ingresos. Y de esto también quisiera preguntarle si ven algún impacto en cuanto a la política comercial en general de Donald Trump, que constantemente ha amenazado
con imponer aranceles a distintos productos. ¿A esto se refiere con que ha impactado en la confianza de los consumidores? ¿De eso hablamos? Sí. O sea, previo a la, digamos, llegada de Donald Trump a la presidencia, la economía de Estados Unidos venía pasando por un buen momento, la inflación ya se había controlado, el PIB con buenas perspectivas de crecimiento, pero a raíz de toda esta incertidumbre que ha generado las políticas comerciales de Trump, no solo con México, también con Canadá, esta guerra que continúa con China, con la Unión Europea, digamos, muchas inversiones pues se han frenado, no están a la espera de qué va a suceder, y de hecho en días recientes el Banco Mundial publicó un documento, ¿no? Diciendo exactamente esto, que toda esta incertidumbre pues ha pausado muchas inversiones, dejando la economía mundial como que un poquito en un estado de espera, y sí, ha afectado a gran parte del mundo, incluyendo México. Y regresando un poco a lo que me planteaba de que ante el temor de que se impongan un arancel a estas remesas, también se podrían buscar otras vías para hacer pues estos envíos de dinero. ¿Cuál es la problemática que ven de eso? ¿Cuál es la problemática de que los connacionales busquen otras vías, no nada más estas transferencias electrónicas, ¿no? Que es donde más se registran el envío de remesas? ¿Cómo puede afectar a nuestro país o a ambos países, ¿no? En materia económica. Sí, pues surge la inquietud, digamos, si se llegara a implementar este impuesto a las remesas, pues porque, digamos, ¿qué van a hacer las personas migrantes que envían remesas? Posiblemente buscar otras alternativas de manera de sacarle la vuelta a estos impuestos, ¿no? Por ejemplo, una opción es de que tal como está propuesto ahorita este impuesto, es de que los ciudadanos estadounidenses están exentos, ¿no? Están exentos de este impuesto. Entonces tal vez sería que los mexicanos, si tienen familiares, amigos estadounidenses, que ellos funjan como intermediarios y que ellos envíen las remesas. Esta es una opción, lo cual es factible para cierto grupo de mexicanos, pero no para todos. Otra opción es recurrir a canales informales, pero por ejemplo, ¿no? Como esta cuestión de los maleteros, estas personas que viajan entre México y Estados Unidos de manera constante, que llevan a veces bienes, llevan dinero. Pero bueno, esto es peligroso, no siempre es 100% seguro, y se presta también a que, por ejemplo, ahí pueda haber incursiones del crimen organizado, ¿no? Donde se metan en este mercado. Otra opción que podría ser viable es que lo hagan a través de transferencias bancarias, ¿no? En lugar de a través de estas remesadoras, pero no siempre es fácil para todos los migrantes mexicanos abrir estas cuentas bancarias, ¿no? Pero digamos, esas podrían ser 3 alternativas o 3 medios de envío que se podían incrementar ante esta posible implementación del impuesto. Y con todo este contexto que nos plantea, ¿qué tan viable ve que en los próximos meses pues se estabilice un poco la recepción de estas remesas acá en México? ¿O cuál es el panorama que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve a futuro en estos próximos meses al menos? Pensaría que digamos, a corto o mediano plazo el monto de remesas se va a incrementar. Esta incertidumbre de esta política comercial, una vez, digamos, que hay un poco más de claridad, pienso que la economía de Estados Unidos se va a volver a retomar en niveles de crecimiento. Sí, yo pienso que principalmente ese factor, y sí, mi opinión sería que se van a incrementar en el corto o mediano plazo. Y eso tiene que ver con los trabajos que han desde México con Estados Unidos, estas negociaciones que se están viendo entre la Secretaría de Economía, los legisladores, la presidencia. Eso sí podría
eso sí da un mensaje, podría dar un mensaje a los connacionales para tener pues mucha más estabilidad de seguir reenviando sus recursos. Sí, yo pienso que digamos, las acciones que ha implementado el gobierno de México me parecen indicadas, ¿no? Digamos, en realidad, pues sabemos, es una relación que a veces se podría considerar asimétrica, ¿no? Digamos, si bien nosotros somos muy importantes para Estados Unidos, probablemente la economía de Estados Unidos es más importante para México, pero seguir negociando, ¿no? Enfatizar este punto de que somos socios, somos aliados, en esta guerra comercial que Estados Unidos tiene con China, también hacerle saber a Estados Unidos de que, bueno, la importancia del mercado de Norteamérica, ¿no? De las alianzas estratégicas regionales. Y sí, continuando, digamos, estas negociaciones, estos diálogos, se viene también la renegociación del TEMEC, ¿no? La actualización del TEMEC. Y sí, digamos, México tiene varias cartas por jugar y parece que lo está haciendo bien. Ahí están las hipótesis de este académico del COLEF que te da en torno a esta caída de 12% anual de las remesas. Gracias, Mon, por otra vez traer la entrevista y ya nos vamos al tema más bien a las notas del cierre. También de seguimiento, pero primero hablemos de lo ocurrido en Chiapas. Entenderán ustedes que pues justamente el grupo Fuerza de Reacción Inmediata, CAPAL, que es justo de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, pues violó la soberanía del país vecino de Guatemala al estar persiguiendo y abatir a unos presuntos delincuentes ya en territorio guatemalteco. Las autoridades de ese país pues reclamaron a las relaciones exteriores esta violación de la soberanía. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también lo reprobó. Dijo que no es posible vulnerar la soberanía de ningún país. Esto en concordancia con lo que sucedió con Ecuador y México. También en su momento se pidió respetar la soberanía. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí de México ya ofreció una disculpa al gobierno de Guatemala por estos hechos ocurridos. En un breve mensaje, la Cancillería reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza. Básicamente es como si policía de Estados Unidos entrara a territorio del norte de México y ahí hiciera detenciones. Bueno, pues ahí está. Y ahora hablemos sobre lo que está aconteciendo en las calles de Argentina. Sí, allá en Argentina el Tribunal Supremo confirmó este martes la condena a 6 años de privación de la libertad e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner por corrupción. Ella fue presidenta del 2007 al 2015 y lo que deciden hoy los 3 jueces de este tribunal, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, es por unanimidad dejar firme un fallo que ya había dado un tribunal inferior, y con ello la actual líder del partido justicialista, que es la figura también más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, quedaría fuera de la carrera electoral en las elecciones legislativas de septiembre. Apenas el lunes, en un acto en la sede del partido justicialista, la expresidenta llamó a los militantes a movilizarse. Se definió como una fusilada que vive, esto ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Argentina decidiera condenarla. En su red social X escribió lo siguiente: bastó que hace una semana anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios, porque este modelo tiene fecha de vencimiento y hoy en día ya no son necesarios los golpes de Estado. Ahora es el partido judicial. Esto es lo que aseguró la expresidenta, que fue condenada por el Tribunal Supremo
por un caso conocido como causa vialidad. Este caso se centra en investigaciones por corrupción relacionada con la adjudicación irregular de obra pública, que de acuerdo con esta investigación habría beneficiado tanto a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y también lo que se ha mencionado en los medios en las últimas horas es que la expresidenta de Argentina todavía está por definirse, pero también podría acceder a esta figura de ser detenida en su domicilio por su edad. Ella tiene 72 años. La información entonces más reciente es esta confirmación del Tribunal Supremo de Argentina de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Argentina. Pues Mon, antes de irnos con la última nota, quiero seguir saludando a la gente que todavía nos está mandando mensajes aquí en el querido chat. Vivi Rom dice, buenas noches, descansen equipo, buen trabajo, una manita. Raúl Arias nos comparte por el tema de que recordaba de Ecuador y México en las soberanías. Dice, por eso ya no escucho las cumbias ecuatorianas. Y Brenda Medina dice, ojalá la Secretaría de Relaciones Exteriores también se pronuncie por Palestina y corten relaciones con Israel, luego de que se disculpó con el país hermano Guatemala en este intento de unión de América Latina. Te ríes porque es un llamado que le han hecho desde hace meses al gobierno de México. Yo también destaco aquí a Carmen G, que me pide enviarle saludos a El Castigador. Le mandamos saludos. A Tete Ama el Café, que también estuvo desde bien temprano escribiéndonos mensajes. Calibán dice que ya nos dejó su like. Muchas gracias. Y vamos con la información, con otra información del cierre. Ok, sí, es que me quedé con el Te Ama el Café, un mensaje de nostalgia. Dice, recuerdo a Monse y a Dulce aún desde más pequeñas ya en el negocio y reporteando. Monse apenas podía con el micro. Cómo han crecido en todos los aspectos, las felicito. Un mensaje de nostalgia. De nostalgia en esta noche de martes de luna llena. Bueno, voy con temas serios. El capítulo, les decía, de seguimiento de el barco con 12 activistas, precisamente hablábamos de la Franja de Gaza, el genocidio de Israel. Partieron desde la semana pasada un barco para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde no hay agua, no hay alimentos, pero Israel los agarró en mar internacional, lo cual es ilegal, y les arrojó sustancias blancas. Después, en palabras de la activista Greta Thunberg, los secuestraron y nos quedamos ayer en que les ofrecían devolverlos a Suecia en avión. Recordaba que Greta Thunberg, por su activismo ambiental, no viaja en avión, pero finalmente la obligaron a pisotear sus ideales y viajar en avión. Pero ojo, solo regresó Greta Thunberg. Aquí lo importante a destacar es que siguen detenidos otros 8 personas de este barco, permanecen detenidas ilegalmente por Israel tras ser secuestradas en las aguas internacionales mientras intentaban entregar ayuda humanitaria a Gaza. Esta ayuda humanitaria, recuerden que se las robaron. Hoy comparecieron ante un tribunal de detención en Ramle. Israel sigue afirmando falsamente que entraron ilegalmente a pesar de haberlos capturado pues en aguas abiertas, en aguas internacionales, y haberlos trasladado a territorio israelí contra su voluntad. El Estado ha impuesto prohibiciones de entrada de 100 años a todas las personas a bordo del Madeleine. Otro tema para reflejar lo que es el gobierno de Israel. Ha estado en huelga de hambre uno de los activistas, Tiago Ávila. No ha tomado tampoco agua desde la madrugada de ayer. Otros denuncian condiciones insalubres donde los tienen detenidos, como infestaciones de chinches y falta de acceso a agua potable. La captura, detención e intento de deportación de nuestro equipo constituyen claras violaciones del derecho internacional y de la legislación israelí. Deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. No nos quedaremos callados. El bloqueo es ilegal. Nuestra misión sigue siendo romper el asedio y entregar ayuda a Gaza. Bueno, pues justamente más allá de que regresaron a Greta Thunberg y que fueron las imágenes que más quisieron proyectar, siguen secuestrados y detenidos 8 activistas dentro de este barco que también llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Se las robaron y ahora están sin agua y en condiciones insalubres, man.
Pues ahí está el seguimiento de esta información que les presentamos desde el día de ayer, Dul, y que seguramente seguiremos actualizando esta semana, porque apenas es martes. Uh-huh. Y con esto nos despedimos el día de hoy, este día marcado por protestas en Estados Unidos, por pronunciamientos por fake news de 2 funcionarios de Estados Unidos. Sí, más concreto, sí. Por mensajes nostálgicos. Bueno, pues en esta ocasión le agradecemos a Bianca Estrada, que nos apoyó en producción, y a Lluvia Hernández en operaciones. Gracias por sus comentarios y felicitaciones a Quedamos Menos por quedarse con el número 1 en cuanto a comentarios. Pues que descansen. Nos vemos mañana aquí en Dos con Todo.